Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional. Señores, en estos días estamos siendo testigos, entre comillas, del debate que supuestamente el día de mañana se va a dar entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Desde luego que todos los peruanos queremos que ambos candidatos debatan, expongan su plan de gobierno, la viabilidad de sus propuestas y que cada peruano decida por quién votar. Pero, lamentablemente hemos visto, como parte de la estrategia del señor Pedro García, en no explicar a la población su plan de gobierno. Prácticamente en toda la campaña se había limitado a manifestar que frente a tal o cual problema la solución era el cambio de constitución. Pero ya aterrizando su propuesta sobre la crisis sanitaria, la crisis económica que vivimos, prácticamente no tiene propuesta alguna, no tiene equipo. Lo primero que hizo fue decir, ya no voy a dar entrevistas a la prensa. Dio hace poco una entrevista a Canal 4 y prácticamente solamente 10 minutos y después tengo muchas cosas que hacer y cortó la entrevista. Ahora, ante el reto de la señora Keiko, el día de ayer se enfermó, entre comillas, haciendo recordar a lo que pasó con esa persona que estaba en la cola para votar y al no haber miembros de mesa, lo eligieron a él y se enfermó y se fue al suelo. Algo parecido también le pasó al señor Castillo. Señores, con sus limitaciones y todo, los candidatos tienen que aprender a debatir. Y se supone que si están donde están, es porque han pasado pues por unos tremendos filtros en sus partidos. Tienen esa capacidad, esa solvencia de poder mostrar y defender y sustentar sus propuestas. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? No solamente decir cambio de constitución para la crisis económica, cambio de constitución para la crisis sanitaria, cambio de constitución para la crisis política. No, señores, hay que dar propuestas claras y concretas. ¿Cómo vamos a hacer para que Perú salga de esta crisis sanitaria? ¿Cómo vamos a reactivar nuestra economía? Esos son los puntos fundamentales que el pueblo quiere escuchar. Y sobre todo de sus líderes. Sus líderes no pueden tener una posición ecléctica, dubitativa, como el señor Hernando de Soto, que primero dice, yo estoy a favor de la economía social de mercado, pero sin embargo luego le echa flores al señor Pedro Castillo. Y si uno lee su plan de gobierno es diametralmente opuesto a una economía social de mercado. Entonces, ¿qué le pasa al señor Hernando de Soto, que confunde con eso a la población? Hay que tener posiciones claras, deslindar bien y decirle a la población qué implica el plan de gobierno del señor Pedro Castillo y qué implica el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori. No hay que estar con medias tintas, o nos ponemos acá o nos ponemos allá, pero no podemos estar pues en una posición ecléctica y más aún si somos líderes de opinión como el señor Hernando de Soto. Señor Víctor García Toma, bienvenido al programa. ¿Cómo le va, Tino? Gusto en saludarlo. Buenos días. ¿Cómo ve el panorama en esta segunda vuelta, doctor? Todo confuso, todo enredado. Como bien sabemos, lamentablemente las circunstancias nos han llevado a que en la segunda vuelta dos facciones de las minorías políticas afronten la posibilidad de alcanzar el poder por las urnas. Evidentemente, eso es un problema para la gobernabilidad y definitivamente para la toma de decisiones de los ciudadanos. Pero creo que, como usted bien ha señalado, hay un vector central en todo este tema, y es que hay un determinado conjunto de principios, valores e instituciones que tienen que ser resguardados, ¿no? El Estado constitucional de derecho, la democracia, un modelo de economía social de mercado, el respeto a las libertades públicas, y en eso los ciudadanos no deberían transar, ¿no? Y eso de alguna manera inclina la balanza en términos generales en favor de uno u otro candidato, más allá de sus limitaciones o digamos, rendición de cuentas que tenga que dar a la ciudadanía. Y usted ha señalado algo que es importante, además, en referencia específica al señor Castillo. La primera responsabilidad que tiene un jefe de Estado es dirigir la política general de gobierno. Y eso implica tener planes, programas y acciones en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de la actuación estatal. Medio ambiente, justicia, salud,
seguridad, etcétera, etcétera. Y a la fecha no conocemos, digamos, planes, programas y acciones concretas, ¿no? Más allá de anuncios de supresión de instituciones, creación de una nueva constitución, pero en los hechos, el papel central del presidente es dirigir la marcha de la nación. Y la segunda tarea del presidente, según el artículo 118 de la Constitución, es administrar, ya sea directamente o a través de particulares, bajo los mecanismos de supervisión, regulación y fiscalización, los servicios públicos. Y sobre eso sí, tampoco no ha dicho nada. En esta primera vuelta, todos los grupos de izquierda, sin excepción alguno, han planteado prácticamente el cambio de la Constitución. Eso lo dijo la señora Verónica, el señor Vega, el señor Alcántara, el señor Castillo también. Y eso es lo que ha preocupado a los peruanos y sobre todo pues a nuestra clase empresarial. Pero como la izquierda en Europa no plantea cambio de gobierno, cambio de modelo. Por ejemplo, el caso de España, el señor Felipe González, que fue presidente de España, fue secretario general del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, pero ellos no llevan esa propuesta. Algo así dijo Hernández Soto. En Europa y en Perú, en todos lados de la izquierda, sí, pero la izquierda del Perú quiere pues trocar todo lo que tenemos. ¿Por qué actúa de esa manera la izquierda peruana? Lo primero es que hay que señalar que cuando hablamos de la izquierda europea, estamos hablando de dos expresiones, las del socialismo democrático o la socialdemocracia, que están claras y evidentemente alineadas con los valores de la democracia y los valores de un sistema económico que permite la participación libre de los privados en la oferta de bienes y servicios. El PSOE, durante la gestión inicial del señor Felipe González, lo que hizo fue renunciar a las tesis básicas del marxismo-leninismo. Y la socialdemocracia europea en el año 59, en el famoso Congreso de Baden-Baden, igualmente renunció a la dictadura de clases y a todas estas, digamos, expresiones básicas. Entonces, estamos hablando de organizaciones que tienen una visión social del Estado, pero anclados en la democracia, sobre la base de una democracia representativa y dentro de una economía de mercado. Ni siquiera una economía solo de mercado, por lo menos una economía de mercado, ¿no? ¿Y en el Perú qué pasó con nuestra izquierda? ¿Por qué quieren tirarse abajo la Constitución? En el Perú hemos tenido 12 constituciones. Si por la Constitución fuese, seríamos potencia mundial, ¿no? El problema está en que muchas personas creen que por cambiar la Constitución se cambia la realidad. Y definitivamente eso no es cierto. Una Constitución puede ayudar a transformar la realidad, sí, pero no la cambia por sí misma. Y lo segundo, algo que usted señaló al comienzo de su exposición, los procesos constituyentes se dan en un tiempo, ¿cierto? La pregunta es conveniente, es oportuno, es provechoso que en el momento en que en el Perú mueren 400 personas diarias por la ineficiencia y la ineptitud de dos gobiernos para Vizcarra y Sagasti, hay que decirlo claramente, para combatir la pandemia, que como consecuencia de ellos hay miles de personas que han perdido sus empleos y se ha retraído la inversión. Y aun cuando no nos demos cuenta, porque se sale menos y porque esa noticia queda de alguna manera sepultada por otras, los niveles de inseguridad ciudadana han llegado al extremo tal que cuando los pocos que se atreven a salir a las calles van literalmente solos, porque ni el señor ni su ángel de la guarda los quiere acompañar, porque obviamente también tiene derecho a tener miedo, ¿no? Entonces, la primera tarea, digamos, del gobierno, más allá de la dirección, de la marcha del Estado, la administración de los servicios públicos, en lo específico es poder combatir esos tres males que están corroyendo, digamos, no solamente la credibilidad en el Estado, sino que lo que es peor, están corroyendo la fe, la esperanza, el optimismo que los ciudadanos deberían tener con su compañía política. Entonces, si no se entiende eso, definitivamente vamos al cadalso, ¿no? Estamos en una terrible crisis sanitaria, como usted lo ha manifestado. Según el SINADEF, son más de 156.000 muertos a la fecha y más de 1.100 muertos diarios, y el número 1 en tasa de mortalidad por millón de habitantes. Y tenemos también una terrible crisis económica. Pienso que la minería podría jugar un papel importante
para poder salir de esa crisis económica, generar empleo, dinamizar la economía. Sin embargo, todos los grupos de izquierda se oponen a los proyectos mineros. ¿A qué se debe que los grupos de izquierda se oponen a los proyectos mineros? Es cierto que en el pasado hubo un muy mal manejo del medio ambiente por parte de las empresas mineras, pero de eso estamos hablando hace 30 o 40 años. Hoy las empresas mineras están sometidas a reglas muy claras para que la extracción y producción de los minerales o el petróleo se haga bajo ciertas condiciones que permitan que el medio ambiente no sea afectado. En segundo lugar, como bien usted ha referido, la principal fuente de ingresos fiscales al Estado proviene, ¿cierto?, de la extracción y venta de minerales. En tercer lugar, en el corto plazo, las políticas de inversión más claras, más patentes, que pueden generar, digamos, ingresos al Estado, promover el empleo directo e indirecto, es el que proviene de la minería. En consecuencia, no se sostiene esta actitud tosuda de cierto sector de la izquierda o de la izquierda marxista en general, que lo único que hace es encadenar al país al empobrecimiento. Es decir, un poco repetir la famosa frase de Raimondi, ¿no? Es decir, obligarnos a sentarnos en un banco de oro, ¿no? Entrevisté al señor Bendezú, que es también una voz autorizada del partido político del señor Pedro Castillo, quien manifestó lo siguiente, que de ser ellos gobierno, como parte de esa segunda reforma agraria de la que hablan, estarían revisando esas adquisiciones de tierra de estas empresas agroindustriales, porque según él, la ley de reforma agraria solamente permite máximo hasta 50 hectáreas. Es decir, prácticamente apuntan a una segunda expropiación de tierras. Con eso prácticamente coincide con lo que usted dice. La izquierda lo que busca es de repente profundizar la crisis económica y no sacarnos de ahí. ¿Y por qué quieren ellos profundizar la crisis económica? Bueno, básicamente porque tiene una visión primaria de lo que es la justicia social. Efectivamente, el Perú requiere políticas gubernamentales vinculadas con la mejora de la distribución del excedente económico, con políticas de equidad, con políticas de inclusión, con la responsabilidad del Estado en preocuparse porque los ciudadanos tengan condiciones materiales de vida mínimas compatibles con la dignidad. Y esa es una responsabilidad que debe asumirse, pero no mirando al pasado, ni rebordeándonos en aquellos temas que ya ciertamente han fracasado. En el tema agrario quedaron dos cosas muy claras durante el gobierno del general Velasco. Por un lado, es cierto, se suprimió el tema que se generaba entre el viejo patrón y los campesinos que trabajaban en tierras que no eran las suyas. Ese problema lo acabó Velasco y evitó evidentemente el posterior ingreso de senderos en esas zonas. Pero económicamente, ese proceso agrario fue un rotundo y absoluto fracaso, ¿no es cierto? Eso lo hemos vivido todos. En vez de pensar en ver cómo promovemos políticas agroindustriales, cómo generamos que nuestra economía ingrese a la modernidad, que se puedan establecer créditos, semillas, capacitación a los campesinos, crear mercados, ¿no es cierto? Es decir, pensando hacia adelante, ¿no? Y en términos positivos, nosotros estamos como la mujer del lobo, ¿no? Solo mirando hacia el pasado y, lo que es peor, un poco con la cabeza enterrada hacia abajo, ¿no? Sin tener el horizonte hacia adelante, ¿no? y alto, que es lo que corresponde a un país que con optimismo puede avanzar más hacia el desarrollo. Hay una frase que dice: guerra avisada no mata gente, salvo puntos suspensivos. El señor Pedro Castillo viene manifestando que va a estatizar, nacionalizar, ¿no?, sectores estratégicos de nuestra economía, lo cual ya lo hemos visto con Juan Velasco Alvarado y eso fue todo un caos y fue todo un desastre, ¿no? Pero también ha manifestado que de llegar a ser presidente va a desactivar el Tribunal Constitucional. ¿Qué mensaje nos está enviando al decir eso?
que desconoce claramente en qué consiste el Estado constitucional de derecho, porque ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? Justamente para aquello que hemos visto en las últimas semanas, a través de una serie de medidas populistas, un parlamento perdido en el tiempo y en el espacio, ha venido dictando una serie de leyes que eran contrarias a la Constitución y contrarias al interés público. Y es en ese contexto en que el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad, ha expulsado esas normas porque afectaban principios, valores y disposiciones de la Constitución, pero además porque eran lesivas al interés público. Y además porque el Tribunal Constitucional sirve para solucionar los problemas de conflicto de competencia dentro de un Estado unitario y descentralizado. Para esas dos cosas, y en tercer lugar, para ser la última instancia de defensa de los derechos fundamentales. Si al señor Castillo eso le parece mal, entonces yo creo que el que está mal es él, ¿no? Y no el Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional es una institución que fortalece nuestra democracia. ¿Cree usted que de repente necesite reformularse o reformarse la forma como se eligen sus integrantes? El problema del Tribunal Constitucional es básicamente dos. El primero, el de incentivar a que los más idóneos, los más aptos, los más competentes se animen o sean invitados a incorporarse a esos cargos, ¿no? No siempre el concurso en este caso es el mejor mecanismo. Y el segundo problema del Tribunal Constitucional es quienes eligen. Entonces, cada vez más nosotros tenemos parlamentos más mediocres, más incompetentes, más inconexos, porque ni siquiera hay, digamos, una unidad orgánica en las bancadas. Lo estamos viendo. Aún no han juramentado y ya hay personas que de alguna manera se han desligado de la bancada a la cual pertenecen. Es decir, la diáspora, la dispersión, lo que probablemente sea más tarde el transfugismo va a continuar. Entonces, el problema de la elección del tribunal no está en el tribunal, está en quienes ejercen esa función tan importante que es la de elegir, y en este caso son los congresistas. Sí. Deberíamos aspirar a mejorar nuestro sistema de representación, tener una nueva ley de partidos políticos, tener una mejor demarcación electoral de las circunstancias electorales y mejorar el tema de la representación por el método Ham. Nosotros vimos cómo en el Congreso anterior Fuerza Popular, con un número muy pequeño de votos, llegó a tener 72 curules, con lo cual prácticamente no necesitaba concertar alianzas con nadie para tomar las decisiones en el Parlamento. Y ese es un efecto del método Ham, del método de representación. Hemos tenido una economía que ha estado creciendo, ha generado bastante riqueza. ¿Qué culpa tienen nuestras autoridades políticas que han llegado pues a los gobiernos locales, regional y el ejecutivo a través del voto popular para no haber hecho esas obras que ellos necesitan y de las cuales se cuelgan los grupos de izquierda? Agua y desagüe, luz, pista, vereda, carreteras, buenos colegios, buenas postas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de nuestras autoridades? Digamos, hay que reconocer que a nivel del Estado no se ha manejado bien el tema de los monopolios, los oligopolios, los cárteles. Todavía existen residuos de políticas mercantilistas en donde, digamos, se llega al Estado para de alguna manera favorecer a determinados grupos. Eso está claro que ha existido, pero evidentemente es solucionable y no se requiere más que una voluntad política para ello. Por el otro lado, el Estado ha abandonado, digamos, sus políticas sociales, es decir, muy bien, con el excedente económico, ¿cómo llego a los ciudadanos más necesitados y de alguna manera palío la situación, digamos, de desventaja económico-social en la que estos se encuentran? Y usted ha señalado algo que es muy importante. Quizás el más grande fracaso institucional es el de los gobiernos descentralizados, que tienen el 30% del gasto público y producen dos cosas. En primer lugar, no gastan, no ejecutan, devuelven el dinero, y cuando gastan,
lo hacen pues en obras realmente que son un saludo a la estupidez, ¿no? El Monumento a la Papa, el que se cree, por ejemplo, una eh, un coso de toro, es que es muy cerca, ¿no es cierto? Muy cerca de Lima, en donde el aforo es 3 veces mayor al número de habitantes de esa localidad. Entonces, con gobiernos que no saben, primero, no saben planificar el gasto, no saben en qué invertir. En segundo lugar, que no tienen la capacidad para poder ejecutar. Y en tercer lugar, para preocuparse sobre temas superfluos. Eh, Sí, a eso le agregamos un problema central, que es el siguiente. Al impedir la reelección inmediata, y en todo caso es una potestad del pueblo, si lo reelige o no, no estoy hablando del presidente, estoy hablando de los gobiernos locales, regionales y parlamentarios. Entonces, esos gobernadores y esos alcaldes prefieren hacer la obra de ejecución inmediata, ¿cierto? Para llegar al final de su mandato colocando su placa, ¿no? Porque es así, la naturaleza humana es así. O en segundo lugar, si alguien tiene una perspectiva más seria, el de que ese proyecto pueda ser desnaturalizado, como ha sucedido en muchos casos, en donde se han dado proyectos en una orientación y luego ha llegado el siguiente, incluso por razones predictoras, por razones de inmoralidad, han variado, han cambiado las reglas del proyecto y han generado pues un monstruo, una desnaturalización de ese proyecto original. sí. Usted manifestó de que Fuerza Ahí hay Popular, que corregir sí, eso. sí, Fuerza Popular había tenido un número considerable de congresistas en ese Congreso disuelto, pero lamentablemente no supo aprovechar esa mayoría que tuvo y más bien lo puso contra las cuerdas al señor Pedro Pablo Kuczynski y al final se vio obligado a renunciar por los Mamani videos y al final lo que tuvimos fue peor, al señor Martín Vizcarra. ¿Cree usted que el partido Fuerza Popular pueda garantizar que se va a luchar contra la corrupción? Bien, yo creo que más allá de las señales, signos y juramentos que un gobierno pueda dar, lo que tenemos que hacer es fortalecer aquellas instituciones de control. La Contraloría debería recibir, eh, creo que incluso ha pedido la aprobación de unas leyes allí para mejorar sus mecanismos de control, exigirle que contrate mejor, gente de más calidad, de ser el caso, darle mayores competencias, ¿no? La Contraloría ahí es un elemento básico, es un elemento esencial. Todo lo que significa la política de contrataciones del Estado debería ser mejorado en cuanto a su proceso de elaboración y ejecución, pero por otro lado también en cuanto a los procesos de fiscalización. Entonces, no deberíamos solo confiarnos en la buena voluntad o en la palabra empeñada del gobernante que sea. Es decir, nosotros debemos partir del hecho claro, de la sospecha, de que en los gobiernos se pueden producir, sea cual fuera este gobierno, actos de corrupción y en consecuencia el cuerpo político debe estar preparado, apto para combatirlos, para remediarlos, para sancionar, ¿no? Entonces necesitamos que las entidades administrativas y las judiciales sean mucho más eficientes y mucho más rígidas en lo que se refiere a las sanciones aplicables. Hablando de la Contraloría, el Contralor Nelson Schack ha manifestado de que el Tribunal Constitucional les ha cercenado, les ha mutilado esa facultad que tenían ellos de sancionar. No la tienen. ¿Qué opina al respecto? Sí, en efecto. Yo he sido parte del tribunal, le tengo un gran aprecio al tribunal, pero no dejo de reconocer que durante este periodo el Tribunal Constitucional ha abandonado su rol de garante de los derechos fundamentales. Del 100% de los recursos extraordinarios en las que los ciudadanos solicitaban la actuación del tribunal en pro de la defensa de esos derechos, en el 97% de los casos esas demandas fueron esos recursos fueron rechazados sin derecho a audiencia. Y del 3%, el 1.2, solo el 1.2 se declaró fundado. Eso significaría que de acuerdo a las estadísticas del Tribunal Constitucional estamos en Suiza, ¿no? Lo cual no es cierto. Y en lo que usted se refiere, en efecto, se declaró torpe
torpemente la inconstitucionalidad de una norma que le permitía a la Contraloría General de la República sancionar. En el supuesto de que esa norma, en efecto, tuviera un vicio, el tribunal acostumbraba siempre a dictar las llamadas sentencias exhortativas, es decir, declaraba la mera incompatibilidad de la norma, no la abrogaba y le decía al Parlamento, ¿no?, que doy un plazo de 6 meses, un año, para que sustituyas esta norma por otra. Y durante ese periodo, la norma continuaba vigente para no cortar los procesos anticorrupción. Entonces, cuando la Contraloría se queja con acierto. Pero lo que es peor, luego de quejarse ha presentado la iniciativa y ahí está pues la iniciativa con frazada, con colcha, con almohada y nadie en el Parlamento se mueve para que esa ley finalmente que corrige los defectos que tenía la anterior se lleve a cabo. Entonces, mal por un lado y peor por el otro, ¿no? Si bien es cierto que el Partido Fuerza Popular que lidera la señora Keiko Fujimori garantiza esta constitución, garantiza el modelo de economía social de mercado, el régimen democrático, nuestra democracia representativa, pero para gran parte del pueblo peruano no garantiza corrupción cero. Y sabemos, porque así lo ha manifestado el Contralor Schack, que anualmente la corrupción se lleva 23.000 millones de soles, que podrían servir para mejorar nuestros hospitales, nuestros colegios, carreteras, lo que nos falta, pues, ¿no? ¿Qué mensaje tendría que dar la señora Keiko Fujimori para que ese sector del pueblo peruano que desconfía en ese aspecto de ella pueda dar un vuelco? Yo diría que más que palabras debería formular acciones. Muy bien. Estoy comprometido en que durante mi gobierno se produzca, si no corrupción cero, bajar los niveles de corrupción de manera sustantiva. Y para este efecto presento tales y cuales proyectos de normas que harán, ¿no es cierto?, que nuestras actuaciones puedan ser mejor fiscalizadas. Que aquellas actuaciones que sean irregulares serán real y efectivamente sancionadas. Entonces, más que una declaración o un juramento, pruebas al canto. Señáleme usted cuáles son los procedimientos, los procesos y procedimientos mediante los cuales se va a mejorar de manera sustantiva, ¿no es cierto?, la actuación del Estado de cara a la moral pública. Y de otro lado, por supuesto, cribar, seleccionar de manera más adecuada, ¿cierto?, con lupa, con Papa Nicolau, con análisis de sangre, análisis de orina, todos aquellos que van a tener, digamos, injerencia directa en el uso de recursos públicos. Entonces, si seleccionamos bien, más allá de que sea mi pata, no es mi pata, si es del partido, no es del partido, es decir, la primera característica, aparte de su tecnicismo, debe ser el de una acrisolada idoneidad, ¿cierto? Y eso es lo que yo creo que la señora Keiko Fujimori debe garantizar. Un plan de procedimientos para mejorar la lucha contra la corrupción y luego preocuparse en que la selección del nombramiento del personal del Estado tenga, bueno, no tenga uñas, ¿no es cierto? Y que sea una persona, sea personal de confianza, ¿no? Personal de confianza para el país. Uno de los problemas que tiene nuestra economía son los monopolios y los oligopolios. Antes de la pandemia, los peruanos se habían endeudado con los bancos, las financieras, las casas comerciales y venían honrando mes a mes sus compromisos. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica, muchos están en suspensión perfecta, a otros les han reducido su sueldo y otros han perdido su empleo y se han ido a la informalidad. Pero sin embargo, los bancos piensan que estamos en el paraíso. Han refinanciado algunos las deudas a un 80-90%, caso de Ripley, Casesaga, Cencosud. ¿Qué se debe de hacer para evitar estas cosas? ¿Cómo le ponemos un coto a estas instituciones financieras y bancarias? Y yo creo que hay que sacudir a la Superintendencia de Banca y Seguros, que finalmente es el ente, digamos, intermediario desde el Estado en la relación entre bancos y ciudadanos, ¿no? Entonces creo que ahí debería haber un cambio de mentalidad por parte de la superintendencia, que está en un rol muy pasivo, ¿no es cierto?, y que exigirle a la superintendencia, que son los que conocen, que son los que saben, ¿no es cierto?, muy bien, frente a estas circunstancias,
yo le pido al Congreso, ¿no es cierto?, se sirva a aprobar este paquete de normas, ¿no? Pero sobre la base del tecnicismo, sobre la base del conocimiento de una realidad compleja, ¿no es cierto? No basta el entusiasmo para, digamos, acometer esta tarea de lo que usted me señala. Se requiere de un grado de información y una capacidad de previsión de consecuencias de aquello que elegir. Y yo creo que la superintendencia estaría eventualmente en esa tarea. Es cuestión de que se lo proponga como un objetivo institucional. El régimen pensionario que tenemos en el Perú en esta pandemia ha hecho agua. Pienso que debe de ser reformulado. Hay personas que nunca aportaron absolutamente un sol y sin embargo cobran su pensión. Ejemplo, pensión 65, con lo cual no digo que no estoy de acuerdo. Y hay otras personas que han aportado 19 años, pero la legislación le dice que tienes que haber aportado 20. Por lo tanto, jojolete, perdiste tu pensión y yo me quedé con tu plata. Algo mal pasa ahí. Sí, nosotros deberíamos aspirar a tener un país de pensionistas. Es decir, si todos estamos, digamos, en un ciclo laboral, todos aportamos a un fondo público o privado para que al finalizar ese ciclo laboral podamos en los últimos años de nuestra vida vivir en condiciones materiales dignas y no tener que depender pues del hijo, del sobrino, ¿no es cierto? Depender de la caridad del Estado. Es decir, yo mismo, a través de este ahorro compulsivo que es, digamos, la contribución a un fondo, pudiera asegurar ese último tramo de vida. Por cierto que se requiere de una ley que permita mejorar, digamos, permita sacar al Estado de la precariedad de los fondos públicos, los fondos previsionales públicos, el fondo previsional público que es muy malo, y se necesitan mejoras y enmiendas en el sistema privado. Pero lo que no se puede hacer, aunque cuando entiendo que es con buena intención, es desfondar el fondo. Porque si bien es cierto, aliviamos una tensión, un problema que se origina por la pandemia tomando parte de esos fondos, finalmente el afectado va a ser el propio contribuyente, el propio beneficiario, porque cuando termine su ciclo laboral, ese fondo no va a existir, no va a existir pensión, ¿no es cierto? Y en consecuencia, lo vamos a dejar en una situación más crítica en un momento muy importante. Y le agrava el problema al Estado, porque el Estado va a tener que solucionar ese problema. Como usted bien ha dicho, por distintas razones de mucha gente que no ha cotizado, vive en la extrema miseria y el Estado ha tenido que retraer fondos públicos para atender esa necesidad. Entonces, ya no será pues, el monto de pensión 65 en los términos en lo que ha planteado este Congreso, se va a seguir incrementando, porque lo que se ha hecho o lo que se está haciendo es destruyendo, ¿no es cierto?, el sistema pensionario, es el sistema de acumular aportes para que al final podamos tener una pensión digna, ¿no? Esta crisis económica no solamente ha afectado a las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, también ha afectado al Estado peruano, que ha visto reducido su recaudación. Sin embargo, una de las propuestas para poder salir de la crisis económica es que el Estado invierta en obras de infraestructura. ¿Cómo poder hacerlo esto en medio de esta crisis y con esa baja recaudación? Mire, que una forma de incentivar la economía es a través de la inversión pública, eso es cierto. Lo más importante es incentivar la inversión privada, pero se pueden hacer, por supuesto, esfuerzos desde el Estado que es inmediato, para generar trabajo primario, ¿no es cierto?, elemental, que permita a los grupos más necesitados llevar algún dinero a la casa. Pero para eso se requieren dos cosas. Primero, ideas sobre cómo esas inversiones no vayan a terminar siendo una dilapidación. Es decir, no solamente basta con entregarle dinero a alguien que dice que quiere trabajar, sino que aquello en lo que esta persona va a realizar finalmente genere un bien para el Estado. Y lo segundo es la corrupción, ¿no? Donde se han aplicado este tipo de modelos, lamentablemente en el Perú, la corrupción ha cambiado. Entonces, hay que
tomar en cuenta esas dos cosas. ¿En qué se va a invertir ese dinero para, digamos, para estas obras, digamos, de ejecución inmediata que alivian a un sector de la población? Y en segundo lugar, el evitar pues que el Vivo, el Samarro, ¿no es cierto?, tome partido de este esfuerzo. Ya para ir terminando la entrevista, al comienzo vimos que los líderes de opinión en esta etapa crucial que vive nuestro país no pueden tener pues una posición dubitativa, no tienen ellos que tener una posición clara y firme, sobre todo si son líderes de opinión. Hay sectores de la población que dice, el señor Castillo no me representa, la señora Fujimori no me representa, voto nulo. Pienso que no debemos de estar en esa situación y que debemos de estar por uno o por otro candidato, porque lo que viene ocurriendo es un proceso constitucional. La Constitución prevé pues que si ningún candidato de primera vuelta obtiene la más alta votación, 50% más uno, nos vamos a una segunda vuelta con los dos que han alcanzado la más alta votación, que son Castillo y la señora Fujimori. Por lo tanto, eso es algo democrático lo que viene ocurriendo. Al respecto, unas palabras finales, doctor. Sí, bueno, el 6 de junio estamos de alguna manera conminados a votar por una opción por otra. Los que tienen una opción democrática clara, más allá de, digamos, las simpatías o antipatías que pueda generar la señora Fujimori, tienen claro. Pero para mí el problema no es el 6 de junio, y yo creo que la señora Fujimori finalmente va a lograr aglutinar a todos los sectores democráticos detrás de su candidatura, ¿no?, que ha tenido en el pasado serios cuestionamientos justamente por no ser democrática. Pero el problema no va a estar el 6 de junio, en el que seguramente desde mi punto de vista, y si se fue chamán, adivino, y quiero hacerle la competencia a Jaime, será la señora Fujimori. El problema está el 28 de julio, y es que se inicia un gobierno de 5 años, y ese gobierno de 5 años que encabezaría eventualmente la señora Fujimori, tendrá que ser un gobierno, digamos, sustentable en el tiempo, es decir, tendrá que ser un gobierno de ancha base, que procure una relación muy intensa, muy directa con el Parlamento, o por lo menos con sectores del Parlamento que permitan generar una hegemonía al interior del Parlamento, promover algún tipo de reformas económicas sin alterar el modelo, ¿cierto? Dentro del modelo de economía social de mercado se pueden hacer cosas que efectivamente respondan a las expectativas de los ciudadanos, que plantean que dentro de ese modelo se deben establecer políticas de inclusión, de equidad, de una correcta distribución del ingreso, que promueva el fomento del empleo, que genere grados mayores de inversión. Pero finalmente, y volvemos al tema inicial, el Perú ya no está para más experiencias, digamos, de corrupción. Es decir, hay que pasar, vuelvo a repetir, por rayos X, ¿no es cierto?, a cada una de las personas que se designe y que se nombre. Y hay que generar los mecanismos de fiscalización para que esta vez tengamos un gobierno que le ofrezca a los ciudadanos la garantía de la idoneidad y eficiencia técnica, la pericia, digamos, la habilidad política, pero además una corrección moral, una corrección cívica. Creo que allí está la clave de los próximos 5 años. Doctor Víctor García Toma, le estamos muy agradecidos por su participación y será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, muy amables, usted saludarlos. Señores, hemos tenido la participación del doctor Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, con quien hemos abordado temas de interés nacional, como esta segunda vuelta que se va a llevar a cabo pues entre la señora Keiko y el señor Pedro Castillo. ¿Qué es lo que representa el señor Pedro Castillo y qué es lo que representa la señora Keiko Fujimori? Queda ya en cada uno de nosotros votar de manera informada, pensando en nuestro país. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.